La cultura nos une, nos acerca, nos moviliza, nos conecta con lo más honesto de nuestro ser. La cultura nos encuentra. Y hoy, en Creando Encuentros, tenemos una entrevista maravillosa. Desde este programa, que es una idea de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, presidida por el doctor Perucho Casani, buscamos dar a conocer a nuestros artistas y hacedores culturales. Nos acercamos hasta la casa de una gran artista. Ella es pintora, conectada en su temática con nuestras tradiciones y costumbres de Corrientes. Ella es coautora de un libro llamado Recetas con Payé y también fue figura del Carnaval de Corrientes. Rubia Meana Colodrero en Creando Encuentros. Gracias, Rubia, por recibirnos en tu casa. Teníamos esta visita pendiente con Flor desde hace tiempo ya, ¿no? Bueno, es un placer que estén acá. La verdad que para mí es muy lindo recibirlos. Muchas gracias, Rubia. Bueno, más allá de hablar de tus obras de arte, en principio queríamos saber qué sentimientos y cuáles son las emociones que te produce cada una de ellas, ¿no? En la producción misma de tus obras. Bueno, yo pinto lo que en realidad al vivir tanto tiempo fuera de Corrientes y haberme criado acá, y estas son mis raíces, y haber tenido mucho contacto en el campo, o sea, siempre estuvimos mucho tiempo en el campo, ese contacto con la naturaleza era lo que yo extrañaba. Entonces, por supuesto, empecé a pintar mi tierra, mis raíces, que era una especie de, una forma de volver. Un modo de volver, era a través de los pinceles y el color, ¿no? O sea, mi abuela fue mi primer maestra, me enseñaba en la galería del campo a pintar, y si bien enseñó a todos los nietos, yo era la que le cuidaba los pinceles de pelo de Marta, que eran carísimos y muy difíciles de conseguir. Entonces fue a la nieta que más le enseñó. Ella pintaba, hay un amor en la familia hacia el arte, hacia la pintura, que empezó con mi abuela. Mamá pintaba, yo pinto y mi hija pinta también. Bien. O sea, somos 4 generaciones que nos hemos dedicado a la pintura. Después estudié Bellas Artes acá en la Josefina Conte, y cuando fui a vivir a Buenos Aires hice cursos en distintos talleres, inclusive hice Historia del Arte en el Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, me recibí a los 60 años. No me diga, bien. Sí, de profesora de Historia del Arte, sí. Tenés el corazón siempre y la mirada puesta en Corrientes, pero también sos muy viajera, Rubia. De hecho, tus obras fueron expuestas en distintos lugares del mundo. Contanos cómo fueron esas experiencias. Fue maravilloso porque realmente lo que llevé afuera siempre fue el Corrientes que amo. O sea, el paisaje, la naturaleza, un poco también para crear conciencia de que debemos cuidar la naturaleza y tener conciencia de lo que vale, de lo que significa para el planeta, o sea, cuidar los animales, cuidar la fauna, la flora, y respetar a la naturaleza, que tiene una fuerza, una potencia. Realmente ante la fuerza de la naturaleza somos nada, ¿no? Pero hemos perdido en las ciudades el contacto, el pulso de la naturaleza, que nuestros antiguos guaraníes lo tenían muy claro, porque conocían cada planta, cada animal, tenían cosas maravillosas. Por ejemplo, en un libro que editó la Sociedad Argentina de Pediatría, describen cómo los guaraníes, por ejemplo, les daban miel a los chicos recién nacidos para evitar la hipoglucemia. Eran de baño diario, era una cultura muy comunitaria, donde lo que valía era la persona, la palabra tenía alma. Todo tenía alma, era animista la
la concepción, la cosmovisión guaraní. Entonces nada se perdía, todo se transformaba. Y vivían en consonancia con la naturaleza. Bueno, eso me impresionó mucho y esto es lo que he pintado, o sea, pinté nuestro paisaje, nuestra fauna, nuestra flora, estoy pintando también nuestras leyendas, nuestros mitos. Me interesa todo lo que tiene que ver con nuestras raíces y es lo que he llevado afuera. Tuve la suerte de viajar en mi vida y mi primera exposición afuera fue en Oslo, en Noruega. Fui invitada por una galería y fui con mis hermanas que me acompañaron en el viaje y fue el primer viaje así que hice saliendo al exterior. Después también expuse muchas veces en España, en Italia, estuve viviendo un tiempo en Italia pintando allá en casa de una amiga. Y también estuve fui a Nueva York, expuse ahí, y el año pasado lo más lindo fue exponer en el Louvre junto con mi hija que también pinta. Fantástico. Y estar las dos juntas exponiendo y también otro correntino más, éramos los únicos exponentes de Corrientes en el Louvre y la verdad fue un sueño cumplido. Seguro. Bien. Y suponemos que entre tantos viajes también uno va viendo obras de grandes maestros. Sí. ¿Cuáles son esas personalidades, esos artistas con las que te sentís identificada o bueno, cuáles son tus referentes dentro del arte? A mí como movimiento me gusta mucho el impresionismo. O sea, el manejo del color, de la luz, todo eso. Pero bueno, me gusta todo porque inclusive al participar en distintos talleres en Buenos Aires y compartir con otros pintores sus experiencias, vos empezás a comprender y cuando hacíamos en la Asociación Correntina la presentación de un pintor, le hacíamos una especie de interview, como están haciendo ustedes ahora, para conocer el pintor y su obra, por qué pinta, qué lo motiva, qué es lo que usa, qué técnica. Entonces es mucho más cerca, porque el diálogo es mudo entre el que mira y la obra, pero conocer al pintor o al artista también te da otra dimensión de lo que significa lo que está haciendo. Y bueno, el compartir y ver distintas técnicas, compartir un taller con otros donde hemos tenido una profesora, Miriam Jerusalmi, que lo único que teníamos en común era el color, todos éramos coloristas, pero cada uno hacía una técnica distinta. Muchos hacían abstracto, otros hacían, en fin, cada uno cultivaba su propia imagen. Bien. Eso es un buen profesor, cuando no copias al profesor, sino que buscas tu propia imagen, ¿no? Totalmente. Nos contabas, Rubia, cuáles son las temáticas que abordás frecuentemente. Hoy continuás con eso mismo, de la naturaleza, de los guaraníes. ¿Qué estás pintando ahora? Bueno, justamente estoy terminando un paisaje de río que va a ir para la feria del Hospital Escuela. Y sigo pintando con el Corrientes que amo. Así que me gusta, he incursionado, he hecho otras cosas diferentes. Me gusta el paisaje mucho. ¿Tanto amás a Corrientes que pudiste volver ahora? Estoy feliz de haber vuelto, estoy sumamente feliz de haber vuelto después de muchos años de vivir afuera. O sea, quizás yo empecé a pintar tanto el paisaje porque extrañaba mucho. Si bien no me cuesta vincularme con la gente y aprendí muchísimo, viajé mucho, tuve esa suerte. No es lo mismo ver un cuadro de Picasso o de Vincent Van Gogh, que tiene una pintura que son trozos de pintura en el museo, que ver una foto. Claro. No es lo mismo. Pero además con el tiempo uno aprecia, porque yo estudié eso cuando terminaba la secundaria, pero después al viajar y conocer, lo aprecias de otra manera, y después al estudiar más grande historia del arte, es como
un volver a vivir. Yo esperaba los días que tenía clase como una fiesta, porque realmente es no sé, son narcisos para el alma, ¿no? Sí. El arte te conecta con una cosa muy pura, es una conexión con algo, no sé cómo decirte, como escuchar música, te conecta con el alma, el arte, todas las formas del arte. Inclusive en Estados Unidos, que hacen estadísticas para todo, decían que los mejores empresarios son los que en su actividad han desarrollado alguna tarea artística, o sea, desarrollan el otro hemisferio. Claro. Entonces al desarrollar la creatividad tenés la opción A, B, C, no es encasillado en una sola cosa, sino que te da un panorama mucho más amplio de las cosas de la vida, y también eso te lo da el deporte. O sea, sabés que estás compitiendo o tenés un partido, lo perdés, no importa, aprendés a perder, pero sabés que después tenés otro partido más que podés jugar. Y eso te fortalece para la vida, para enfrentar las distintas vicisitudes que te trae la vida, ¿no? Claro, no por nada el arte y bueno, la pintura también están incluidas en terapias, ¿no? En terapias. Sí, el color tiene mucho que ver. Una vez fui a un curso que dictó un psiquiatra en el Moyano, que él trabajaba, interpretaba la pintura, él trabajaba con los pacientes y según los tipos de colores que usaban veía qué grado de depresión o de mejoría al utilizar los colores tenía el paciente. Era una interpretación de un psiquiatra que era pintor, muy interesante, pero bueno, el color tiene mucho que ver porque uno entra a una habitación con determinado color y se tranquiliza. Si te pones en una habitación con un rojo, es como, a veces en los restaurantes ponen manteles rojos para que la gente coma rápido y se vaya. Claro. O sea, está estudiado hasta en la arquitectura. Totalmente. Y la arquitectura también es maravillosa porque, bueno, al estudiar historia del arte estudias todo, música, literatura, arquitectura, teatro, todo lo que tiene que ver, y comprendés la importancia del desarrollo de un siglo entero, cómo va desde un comienzo de andar a caballo a la caminata en la luna. Y el siglo XX, por ejemplo, fue tan vertiginoso que todavía nos estamos acomodando en el XXI, donde tenés una información que ves lo que pasa en el otro lado del mundo al instante. Y es muy difícil de metabolizar todo eso junto. Rubia, sabemos que aparte de pintar, fuiste coautora de un libro junto a Marta de París, Recetas con Payé. ¿De qué se trata ese libro? Fue maravillosa la experiencia. Marta, una maestra de vida. En ese momento ella tenía 93 o 94 años, ahora tiene 97. No me digas. Me enseñó que a cualquier edad uno puede seguir creando y haciendo cosas. Y la verdad fue tan divertido, nos costó casi 3 años juntar todos los elementos para hacer el libro, que era rescatar las recetas antiguas de las abuelas, de nuestras comidas, y también con sus historias de cómo venía la receta, porque antes a veces las abuelas no te daban toda la receta. Claro. Porque era el secreto familiar. Se guardaban los secretos. Sí, guardaban su secretito porque era su receta. Pero fue toda una experiencia porque ella también, una maravilla de mujer, en el sentido que ella empezó estudiando en bibliotecas públicas, y después escribió como 17 libros, y un día estábamos corrigiendo y me dice, bueno, no corrijas más. Borges me decía que hay un momento que ya tiene que ser así. Y le digo, ¿vos lo conocías a Borges? Sí, dice. Ella lo había llevado a Goya, cuando todavía la gente no entendía muy bien quién era Borges. Así que para mí fue muy enriquecedor. También me llevó a la Sociedad Argentina de Escritores y yo me iba los jueves a escuchar poesía. Era un momento como un oasis dentro de esa selva de metal, ¿no? Que es Buenos Aires, que es ruidoso, que es muy cosmopolita, muy
pero era maravilloso encontrarme con gente que pensaba, que escribía poesía, que decía cosas diferentes. La verdad que le agradezco muchísimo a Marta. Hice muy buenas amigas, muchas de ellas nos dieron sus recetas, así que fue una experiencia maravillosa y una lección de vida la que me dio Marta. Qué bueno. Qué lindo todo lo que nos contás, Rubia. Sos una persona que tiene un bagaje de temáticas para abordar. Y nosotros nos conocimos hace un par de años. ¿Cierto? Cuando vos formabas parte todavía de la Asociación Correntina de San Martín, Sí, ¿no? sí. Renuncié cuando vine a vivir acá porque ya no podía, o sea, te dije que iban a contar siempre con mi colaboración, pero trabajé muchos años ahí, en la Comisión de Cultura y después en la Comisión Directiva. ¿Y de qué se trató ese trabajo? Mira, la Asociación Correntina tiene 116 años. Fue la primera de las asociaciones de las ONG, digamos, de provincia, que empezó en Buenos Aires. Después están todas las otras provincias también, pero el nacimiento de la Asociación Correntina General San Martín le dio origen a la Casa de Corrientes. O sea, lo que pasa es que es un lugar donde es totalmente apolítico y se dedica nada más que a la cultura. O sea, hacemos reuniones para presentar libros, muestras de pintura, música, siempre el chamamé. Sí. Está presente en nuestro programa y que se conozca nuestra música. Yo amo el chamamé. ¿Y seguís en contacto con ellos? Sí. Pero por supuesto ya no estoy en la comisión porque no estoy viviendo en Buenos Aires. Bien. Rubia, dedicaste parte de tu vida al servicio a los demás, ¿no? ¿De dónde nace este interés de pertenecer a tantas organizaciones sin fines de lucro? Y bueno, eso nos enseñaron nuestros padres. O sea, ellos toda la vida han hecho ese tipo de cosas y papá sobre todo se dedicó al enfermo mental, que es un enfermo muy olvidado, hasta por los gobiernos, porque como no vota, siempre el hospital psiquiátrico es un depósito de gente y bueno, son personas, somos personas y además nunca sabemos cuándo estamos de un lado y del otro, porque siempre hay gente caminando en la cornisa, ¿no? Totalmente. A veces de un lado, a veces del otro. Nadie está exento. La enfermedad mental es una cosa que conlleva mucho prejuicio y mucho abandono también del paciente por la familia. Además, a veces también, en realidad todo el núcleo está enfermo y cuando la persona se recupera y vuelve, todo se alborota porque en realidad estaban todos tranquilos mientras la enfermedad estaba encerrada. Oculta, ¿no? No, oculta. Sí. En realidad todos deberíamos rever, lo que menos nos enseñan a manejar es el mundo emocional. Y es lo que todos tendríamos que aprender a valorar y a manejar el mundo de los sentimientos. Totalmente. Que uno a través del arte por ahí lo canaliza, ¿no? Un poco. Sí, hay dos formas de canalizar a veces los sentimientos negativos. Una es a través de lo físico, el deporte, y otra es el arte. Obviamente todo ayuda muchísimo porque es como ayuda a canalizar. El baile, por ejemplo, es maravilloso. La danza. Nuestros guaraníes, los antiguos, todas las culturas antiguas se comunicaban con Dios bailando y cantando. Exactamente. O sea, era la forma de orar. Y bueno, nosotros a veces al estar en ciudades perdemos ese contacto con el pulso de la naturaleza y con los sentimientos. Es así, no hay que olvidarse. No, bueno, acá existe mucho el sentimiento, nuestra música lo dice. Es maravillosa. Es así. Y hablando vos lo sabés bien. Y hablando de música, Rubia Sosa Cordero compuso una canción, Rubia de Copacabana, que también, bueno, fue una parte muy importante e inolvidable de tu vida, ¿no? El paso por los carnavales correntinos, con una de las comparsas más icónicas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdos tenés? Y bueno, los que fundaron la comparsa fueron los Sanabria, bueno, junto con también
los otros que hicieron Araberá, pero fue yo creo que la competencia fue lo que hizo crecer el carnaval. Y a nosotros nos conocían porque todo el mundo iba a la Costanera con su sillita y también a la avenida. Eran carnavales más populares, ¿no? Sí, y participaban los barrios, en fin, sería bueno volver a unir todo para que más gente participe del carnaval, que es una expresión natural de nuestra propia alegría, así como lo es nuestra música. Claro. ¿Notas mucha diferencia de esas épocas al año pasado, por ejemplo, que también estuviste en la calzada? Sí, que fue un honor estar con Goyo. Un gran compañero, ¿eh? Un compañero. Hice una especie de Guinness del carnaval porque cuando tenía 13 años bailé en la calle Junín, después bailé en la Costanera cuando fui reina, en la avenida, y terminé el corso en el corsódromo, o sea, con Goyo, que fue un compañero espectacular. Bárbaro. Así, y con un tema tan lindo como La Mansión de Invierno, que también era recrear lo que fue Corrientes en una época, donde se pensó en hacer ese hotel que parecido a los de Biarritz, o al complejo de Mar del Plata. Era el mismo estilo de edificación. Tal es así que la araña que estaba ahí está en la Catedral de Mar del Plata porque la donó Pedro Luro. Claro. Revivir todo eso fue un trabajo maravilloso de la gente de Zapucay, que hizo una investigación muy seria sobre el tema y se concentró en la fiesta de inauguración, que fue maravilloso porque vino hasta un marajá. Sí. Bueno, vos actuaste maravillosamente, fue un lujo verte. Y la verdad que es un tema, hay que saber historia. Y en el instituto, en la Asociación Correntina, funcionaba el Instituto Correntino de la Historia, donde está la historia, se logró conseguir la historia de cada departamento de la provincia. Y hay que saber historia, porque cuando Sarmiento, por ejemplo, se dio cuenta que la mayoría del país no sabía leer y escribir, trajo maestros de afuera, las maestras de Boston y también de Inglaterra, y la Argentina fue una potencia. O sea que la educación, yo creo, es la clave, la educación y la cultura es la clave para salir adelante. Si se descuida la educación, si se descuidan los valores, estamos perdidos. Totalmente. Porque se ha perdido la cultura del trabajo también, y eso, la dignidad a través del trabajo propio es fundamental para la dignidad de la persona, ¿no? Pienso que si supiéramos verdaderamente la historia, veríamos que los pueblos que han progresado fue gracias a la educación. O sea, si bien hay que atender todos los temas juntos, salud, trabajo, todo ese tipo de cosas, pero todo empieza con la educación, porque el peor pecado es la ignorancia, el no saber. Uno comete errores por no saber, por no conocer. Es así. Así que bueno, no sé. Totalmente. Para ir cerrando esta entrevista, Rubia, te escuchamos y te vemos muy conectada con el arte, ¿no? Por eso queremos preguntarte, ¿qué es el arte para vos? Y el arte es un sentimiento, o sea, es una forma de conectarte con lo esencial, con lo más puro. Yo a veces cuando estoy pintando, me olvido hasta de comer, y eso que me encanta comer. Pero es un momento donde no sé, es a veces casi como rezar, pero donde vos te conectás con una esencia pura, con algo muy lindo. Y eso vale para todas las expresiones del arte. Yo he tenido experiencias muy lindas, por ejemplo, cuando trabajaba en la Fundación del Viso, uno de nuestros benefactores era Joan Manuel Serrat, y quisimos hacer un evento con él para recaudar fondos para hacer escuelas. Y bueno, como él no podía cantar por una cuestión de contrato, teníamos un programa para sacar chicos de la droga y de la calle, entonces contratamos un profesor de coro y les enseñamos a cantar a los chicos, que fue una experiencia para los chicos maravillosa. Entonces
en la cena donde estuvo Joan Manuel Serrat, los chicos cantaban las canciones de ellos y algunos de los padres se unieron y después se sacaban fotos con él. Y era maravilloso porque ven otra dimensión de la vida y les sirve para subir otro escalón, para tener, y muchos de esos chicos, algunos están trabajando en la Telefónica de Delviso, otros han empezado, que habían abandonado el secundario, la primaria, están trabajando, o sea, de alguna manera te cambia la vida, te cambia, te hace ver otras cosas, te hace conectarte con lo que vos querés, con el amor, con las cosas lindas de la vida. Muchas gracias, Rubia, por esta entrevista. Gracias a ustedes. La verdad que me hicieron hablar, pero yo no los escuché a ustedes. Esa es la idea, conocerte aún más. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes.